Ecuatorianas y ecuatorianos, muy buenos días. Un lindo año para cada uno de ustedes, señora presidenta, señoritas, señoras, señores asambleístas, muy buenos días. Yo voy a comenzar mi intervención haciendo referencia de que la soberanía alimentaria está considerada como un objetivo estratégico dentro de esta ley y, lógicamente, dentro de la Constitución de la República. Pero voy a hacer referencia también a un documento publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que sí causa preocupación, que sí es un documento que vale la pena analizar, y lo preocupante que se está viviendo en el sector campesino y en el sector indígena y en las comunidades en forma general. Tomás Hofer, especialista en sistema de montañas de la FAO, hace una encuesta entre 150,000 personas de 40,000 hogares entre el 2011 y el 2012. Y como resultados arroja este informe, que repito es alarmante, es muy preocupante. El hambre amenaza a 2.1 millones de personas en las montañas del Ecuador. 2.1 millones de ecuatorianos de las montañas están amenazados con el tema del hambre. 5.8 millones de ecuatorianos son vulnerables a la inseguridad alimentaria en todo el territorio ecuatoriano. Esto es igual al 40%. El 19% de los ecuatorianos de los páramos, montañas, carecen de medios económicos para poder acceder a los alimentos. Cada vez la gente del páramo está cultivando mucho más arriba, a pesar de que hay prohibiciones, pero se ven obligados a irse hacia arriba a cultivar en los terrenos de sectores que ya son pajonales o son montaña virgen. No tienen infraestructura, no hay servicios básicos, no tienen educación, no tienen salud y no tienen forma de acceder hacia los mercados para poder sacar los productos. Por lo tanto, hay una falta enorme de oportunidades de trabajo. Y aparte de esto, también hay algo que afecta enormemente, y son los intermediarios. Los intermediarios de un día para el otro son los que se ganan y se llevan todo el esfuerzo, el trabajo del campesino, todo el esfuerzo, el trabajo que han realizado durante 3, 4, 5 meses, se llevan el intermediario de la noche a la mañana. Y ahí es donde debe intervenir el Estado ecuatoriano con silos, debe intervenir con alguna forma de organización hacia buscar evitar estos intermediarios y que sean los mismos productores los que lleven a los grandes mercados y puedan tener una mejor utilidad. Ganaría el consumidor final y ganaría el verdadero productor, haciendo a un lado a estos intermediarios. En el campo, los que hemos vivido en el campo y los que vivimos en el campo conocemos la realidad. Aquí está contemplado el fondo de tierras. Perfecto, pero ahí hay un problema que me preocupa, que este fondo de tierras no está bien alimentado con recursos. Y yo hago un planteamiento aquí que creo que es necesario. Si bien es cierto, hoy no hay excedentes del petróleo, pero han habido durante mucho tiempo. Hay excedentes en la recaudación de impuestos. Hay excedentes y van a haber, mientras se vayan recortando los subsidios a quienes sí pueden pagar el gas, sí pueden pagar el combustible, etcétera, la luz. Por lo tanto, de ahí, de esos fondos deberían sacar por lo menos un 3 o un 5% para que alimente ese fondo de tierras. ¿Y para qué serviría aquello? Justamente para lo que están planteando, para comprar aquellas tierras que no están cumpliendo con el tema ambiental, no están cumpliendo con lo que corresponde al que no produce la tierra, y le pueden comprar. Pero tiene que haber ese fondo que se inyecte allí, que no puede ser a lo mejor permanente, que puede ser transitorio, pero tiene que haber ese dinero para poder adquirir y para poder fomentar. Si bien es cierto, de ese fondo también
y aquí quisiera que me escuche el señor presidente de la comisión y quienes están en la comisión, no hay un seguro agrícola para aquellos, repito, aquellos que hemos vivido en el campo, sabemos perfectamente, aquellos que producen zanahoria, remolacha, legumbres, hortalizas, todo lo que puede ser, cae una helada o hay una sequía, no es culpa del productor por más esfuerzo que hagan, pero ese agricultor que está sembrando la tierra logró vender una vaquita, logró vender un chanchito y con ese dinero arriesga e invierte en la tierra, pero el mal tiempo o las heladas, como digo, cualquier cosa de esta impide que salga esa producción, o hay un exceso de producción y por lo tanto ni siquiera sirve para poder cosechar porque no alcanza para pagar. De ahí a esa gente que arriesga ese capital debería haber un seguro agrícola y eso no hay. El seguro hay para aquellos que sacan préstamos en las instituciones financieras, estatales o privadas. A ese individuo, a ese campesino, a ese indígena, debería haber ese seguro para que pueda por lo menos recuperar la inversión que hizo, aunque no tenga utilidades, y pueda volver a sembrar. Hay algunas leyes que se han venido ya analizando en el caso, por ejemplo, de la reforma agraria, 1964, 1973 y la actual, la 1994, la ley vigente. A lo largo de estas leyes ha habido ciertos problemas, pero se han entregado tierras al campesino, al indígena, pero se han entregado tierras que no servían para nada. Se entregaron en los sectores laderosos, donde no tenían agua, donde no tenían acceso. A esas tierras se entregaron al campesino, se entregaron al indígena. Y por lo tanto sigue persistiendo esa gran brecha entre los ricos y los pobres, entre aquel que tiene todo y aquel que no tiene absolutamente nada. Esa brecha hay que irle acortando, especialmente a aquellos que viven en la extrema pobreza. Y a través de este fondo que acabamos de hablar y que propongo que sea un 3 o un 5% que debe ser nutrido de esos excedentes, debería darse prioridad para que esa gente de extrema pobreza sean los primeros que reciban la tierra, los primeros que puedan tener un sustento para su familia y que puedan así dar una buena educación, dar una buena salud a sus hijos. Eso sería muy bien visto por el pueblo ecuatoriano y sería excelente para sacar y para poder acortar esa brecha, especialmente, como digo, con aquellos que viven en la extrema pobreza. Les dieron tierras, pero no les acompañaron, pues. No les dieron semillas certificadas, no les dieron préstamos, no les dieron absolutamente nada. Y por eso sigue habiendo esa dificultad enorme que hoy, con esta ley, deberíamos buscar la forma de revertir aquello que se ha venido haciendo mal durante mucho tiempo atrás. Pero hay el tema, por ejemplo, del latifundio. El latifundio no se explica exactamente de cuántas hectáreas son en la costa, cuánto en la sierra, cuánto en la Amazonía, cuánto en Galápagos. Y no se puede dejar al arbitrio o al criterio del ministro de Agricultura. Eso debe estar plasmado en la ley, previo un estudio técnico, pues, capaz de que esas tierras donde existan los latifundios puedan ser adquiridos con este fondo de tierras, y si no cumplen lo previsto en la ley en cuanto al tema ambiental. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Aprovecho para felicitar al Cantón Chambo, a mi cantón donde yo pertenezco. Aprovecho para felicitar a aquellos que trabajan en la tierra en mi provincia, al sector del Icto, en donde 1.300 productores de Riobamba se unieron y hoy venden a los grandes supermercados. Exactamente son 300 millones que se ha vendido, uniéndose ellos, han vendido en los grandes supermercados, y por lo tanto la parroquia del Icto hay que felicitarle y que sea un ejemplo para las demás partes de nuestro país. Quiero sumarme y unirme al pedido de la compañera asambleísta Acero. Ella hizo un planteamiento perfecto y correcto y tenemos que apoyar. ¿Cómo puede ser posible que se condonen deudas a aquellos que debían millones de dólares a través del IES, a través del ISFA, del Servicio de Rentas Internas? Y hoy que plantea la compañera Acero
de que deben ser condonados los intereses, estamos hablando de los préstamos para compra de tierras a la banca cerrada. Apoyo aquello y es necesario que eso se dé, porque hay gente pobre, humilde del campo. Gracias a la presidenta. Es gente humilde del campo, de los páramos, que están pasando por este gravísimo problema. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Tiene la